Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video, agradecida de que visites este espacio. Hoy vamos a hablar de Google AdSense. Específicamente te voy a estar explicando cómo solicitar el reenvío del código PIN de Google AdSense. Y es que luego de que nuestro canal de YouTube es aprobado para la monetización, el segundo paso que debes realizar para poder recibir los pagos es confirmar tu información personal. Para esto debes realizar dos tipos de verificación. Verificación de tu identidad, que consiste en verificar tus datos personales, nombres, apellidos, cédula, y enviar un digital de tu cédula de identidad de forma legible. Y verificación de tu dirección de pago. Estos procesos solo pueden ser realizados cuando hemos alcanzado el límite de $10 en nuestra cuenta de Google AdSense. Claro está, todo va a depender del país donde te encuentres. Google AdSense te enviará una notificación y en este momento es que debes realizar la solicitud de tu código PIN, un código de 6 dígitos que te va a ser enviado por correo postal en un periodo de 2 a 4 semanas, todo dependiendo de la ubicación del país donde te encuentres. Si pasado este tiempo no has recibido el código PIN, en ese caso tendrás que realizar la solicitud del reenvío del PIN, que es el proceso que el día de hoy te voy a estar explicando. Sin más que decir, comencemos. Para este procedimiento me dirijo a mi correo electrónico, en este caso es Gmail, porque me ha llegado un correo indicándome que tengo que verificar mi dirección para poder recibir los pagos de Google AdSense. Realicé esa solicitud el 8 de enero del 2023. Ellos dicen que en esa fecha me enviaron el código PIN. Ese era mi segundo intento. Aquí te especifican que cuando recibas tu código PIN tienes que verificar tu dirección ingresando esta información. Muy importante, te mencionan que se dejarán de publicar los anuncios si no utilizas este PIN para verificar tu dirección en un plazo de 4 meses a partir de la fecha en que se te envió tu primer PIN. También te mencionan que si tienes problemas relacionados con el PIN, que tienes que asegurarte de haber proporcionado la dirección de pago correcta y que si es necesario puedes cambiar la dirección de pago. Podrás solicitar un PIN nuevo 3 semanas después del envío del último PIN. Entonces yo voy a hacer clic acá en verificar mi dirección. Esto me va a llevar directamente a la página de Google AdSense. Aquí ya me encuentro en la bandeja de entrada de Google AdSense. Tengo como pendiente verificar mi dirección de facturación. Me menciona que me enviaron el PIN el 8 de enero del 2023. Puede demorar entre 2 a 4 semanas en llegar. No me ha llegado esta información. Voy a hacer clic en verificar. Aquí pueden observar que la verificación de la identidad ha sido finalizada y que lo que me falta es la verificación de la dirección. Como no he recibido el código PIN, no puedo ingresar esta información, entonces voy a proceder a hacer clic en volver a enviar el PIN. Se abre esta ventana, nos menciona que nos van a enviar un duplicado del PIN a la dirección de facturación que hemos colocado en nuestra cuenta de Google AdSense y que aún podrás utilizar el PIN original si llega primero, porque lo que hacen es una reimpresión del PIN original. Acá se ve la dirección de facturación. Si lo deseas, la puedes actualizar si consideras que tienes algún inconveniente con la dirección actual. Pero si todo está bien, simplemente hacemos clic en este botón volver a enviar el PIN. Nos va a estar llegando un correo electrónico. Nos dirigimos a nuestro correo electrónico. Acá lo tengo. Me voy a los mensajes recibidos y allí podemos ver el correo de Google AdSense donde acabo de realizar la solicitud de el código PIN y me menciona la fecha en la que estoy realizando esta solicitud. Si aún tienes inconveniente con recibir el código PIN, en este caso nos correspondería realizar una solicitud de código PIN de forma manual. En mi caso, yo me encuentro en Venezuela. Este es el tercer intento que estoy realizando, ya es mi última solicitud. Y si no es efectiva, pues voy a estar realizando el procedimiento de forma manual, ya que en algunas regiones de nuestro país no se logra recibir el código PIN. Ojo con esto, no es en todas las regiones porque tengo información de que hay estados de nuestro país en los que algunos youtubers sí han tenido la oportunidad de recibir el código PIN a través del correo postal, pero en otros casos el código PIN ha llegado cuando ya se ha vencido el periodo máximo y las personas han tenido que realizarlo de forma manual. Por los momentos me encuentro a la espera. Si no recibo este código PIN, pues estaré grabándoles
en los próximos videos el procedimiento de solicitud del PIN de forma manual. Espero que esta información te sea útil y si ha sido así, no olvides regalarme un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te informe cada vez que subamos un nuevo video. Y si es de tu agrado, no olvides compartir esta información para llegar a más personas. Nos vemos en una próxima oportunidad.